Prólogo. El pequeño bosque, encajado entre dos colinas, había visto días mejores. Antaño, cientos de pájaros anidaban en los árboles, se podían encontrar jabalíes en la maleza y la guarida de un oso se escondía en las raíces de un viejo roble. Pero ese tiempo ha pasado. Los árboles muertos, despojados de sus copas, permanecían hoscos en el aire quieto. La atmósfera opresiva del lugar no se veía perturbada por los trinos de los pájaros, ni siquiera por las llamadas de los omnipresentes mosquitos. No hacía falta ser un mago o un conocedor de lo oculto para averiguar por qué esta zona, antaño próspera, se encontraba en un estado tan deplorable. Incluso el ciego menos talentoso podría sentir el vórtice púrpura de un portal al plano chthoniano que succiona la vida del mundo que lo rodea. Habían pasado años desde que se originó aquí. La hierba del claro donde se había abierto el agujero hacia la otra dimensión hacía tiempo que se había convertido en polvo. Los árboles más cercanos se habían vuelto negros y petrificados. Los huesos de los animales de la maleza cercana, blanqueados por el tiempo, no habían escapado al cataclismo. Pero no fue el portal lo que mató al bosque, sino los que salieron de él. Piernas, tentáculos, zarpas y los miembros más inimaginables habían pisoteado lo que la magia, ajena a este mundo, no había hecho. Los titanes ataviados con armaduras de piedra atravesaron los claros, barriendo los árboles a su paso como si fueran juncos. Cadáveres de demonios venenosos y que escupen ácido envenenaban el suelo, mientras legiones de bestias menores comían la tierra en kilómetros a la redonda. Pero ese tiempo también ha pasado. Legiones de alienígenas salieron del portal, se fueron, pero nunca volvieron. Durante un tiempo, el portal se quedó solo en su movimiento perpetuo. Pero ahora su soledad se ha roto. Esta vez, por personas. El aire se llenó de un ruido, comprensible y fácilmente reconocible para cualquiera que haya tenido el privilegio de tirar de la correa de un soldado. Las reprimendas de los suboficiales, el paso de lista de los centinelas, el ruido y el estruendo de una unidad del ejército que levanta un campamento. Un centenar de hombres se instalaron afanosamente en su campamento temporal, sin avergonzarse en absoluto de la inhóspita ubicación ni del inquietante portal. Uniformes negros, disciplina de hierro. Un residente del imperio podría reconocer a la Legión Negra de un vistazo. Una vez fue un lugar de exilio para castigadores, criminales y otra escoria. Ahora la gloriosa Guardia Imperial, pasado el crisol del amanecer lúgubre, sobrevivió a las ruinas de Cairn y logró reconstruir el imperio. O tal vez estaban del lado de los héroes del amanecer mientras salvaban el mundo. Dependiendo de sus simpatías. En la propia puerta había un cuarteto de colores. El portal es de primera clase, estable. No creo que haya ninguna dificultad para sellarlo. El hombre que pronunció estas palabras era de edad avanzada. Era bajito, pero parecía un extraño en la empresa. Su atuendo era una mezcla de las comodidades utilitarias de la camisola de un soldado y las túnicas ornamentadas de un mago, tan apreciadas por cualquier encantador de la capital. Las numerosas correas, cordones y correas que componían su vestimenta estaban forradas con innumerables cuadernos, herramientas oscuras, cristales de aspecto sospechoso y un sinfín de artilugios que los no iniciados no entenderían. En resumen, era lo que parecía ser, un experto en ciencia mágica, que acababa de inspeccionar un portal al plano chthoniano y que ahora informaba de los resultados. ¿Cuánto tiempo tardará en prepararse? El único que escuchaba atentamente al especialista era mucho más notable. La armadura ligera, reforzada con una pesada cota de malla en los lugares vulnerables, habría parecido nada más que una armadura de calidad hecha para un guerrero experimentado en las especificaciones. Pero las runas e insignias que salpicaban su superficie, visibles solo para los dotados, dejaban claro que había algo más. 8 revólveres apoyados en 2 correas, 4 en cada brazo, habría sido inusual. Llenas de intrincados grabados, con un parpadeo sospechoso saliendo de los casquillos, estas armas simplemente gritaban que su dueño no era ordinario. La identidad del artillero estaba sellada por una simple insignia prendida en el hombro de la armadura. Una cruz equilátera inscrita en un círculo doble. Inquisidor. No se requiere ninguna preparación especial, podemos empezar en cualquier momento. Una vez que los caballeros hayan terminado de sellar en 5 minutos, el mago de la capital miró a los 2 hombres restantes. No te alejes demasiado, no tardaremos mucho, sonrió con indulgencia el tercer interlocutor. En muchos aspectos el sujeto se parecía al inquisidor. Era el mismo hombre alto, la misma complexión robusta, que demostraba que estaba familiarizado con las artes marciales. Excepto que parecía mucho más peligroso.
Llevaba dos espadas, enfundadas en una vaina a su espalda, y su magia, obviamente, no era ligera ni amable. La armadura era más pesada que la del Inquisidor, aunque aún no era igual a la de la armadura. Si solo una persona dotada podía distinguir el relleno mágico de su armadura, entonces nadie necesitaba un don para ver la naturaleza intrincada de la armadura. El brillo característico de las runas y los circuitos encantados, los grandes cristales de almacenamiento incrustados en el cinturón. Todo ello gritaba que el guerrero llevaba consigo una fortuna, encarnada en un complejo de protección mágica increíblemente poderoso. Para cualquier otra persona, la exhibición de tan considerables objetos de valor podría haber terminado con tristeza. Pero es poco probable que haya un guerrero suicida en todo Cairn que se arriesgue a robarle algo al único gran maestro de la espada vivo. E incluso si se encontrara uno, y aunque por algún milagro fueran capaces de realizar el robo del siglo, sus propios hermanos en el oficio habrían colgado al tonto y devuelto el equipo a su dueño con una disculpa. Al fin y al cabo, el gran maestro fue una de las dos personas que dieron a la humanidad una oportunidad de vivir, lo que, se mire como se mire, incluye a los ladrones. Por supuesto, maestro Ulgrim, el anciano mago prefirió reservarse su opinión sobre las capacidades de los guerreros. Sin embargo, tras echar un vistazo al cuarto miembro del grupo, tuvo que reconocer que el trabajo de limpieza no sería difícil con este. ¿Cuándo te mudas? El inquisidor miró a Ulgrim. ¿Guerrero? Miró a su vez a la figura aún despreocupada. El cuarto hombre del grupo iba envuelto en una larga capa, con el rostro oculto bajo una capucha. A primera vista, su equipo parecía modesto en comparación con la obra de arte que protegía a Ulgrim. Sí, una camisola encantada y otras prendas, sí, una capa cosida con hilos doblados en patrones de algún tipo. Alrededor de su cuello había un amuleto de piedras carmesí opacas. Pero la tela era bastante sencilla, y el trabajo no era tan fino. Un artesano experimentado podría haber supuesto que el mago había encantado su equipo él mismo. Y habría tenido razón. Excepto que estos objetos aparentemente discretos habían hecho palidecer más de una vez a los archimagos y se apartaron de su camino. Para ellos, estos esquemas y artefactos sin pretensiones simplemente gritaban, nigromante, chantajista. Combinado con el poder mágico por el que este hombre era conocido, era una buena, muy buena razón para alejarse. Listo, enfocó la mirada hasta ahora distraída del nigromante, rasposa y espinosa. Entonces no lo alarguemos. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Con eso, Ulgrim se dio la vuelta y se dirigió hacia el portal. El nigromante se movió silenciosamente hacia el portal. El inquisidor siguió después de un momento. El especialista en portales, que ya no consideraba oportuno intervenir, se dirigió a sus ayudantes que le esperaban. Cuando llegaron al portal, los tres se detuvieron. Si el interrogatorio de los cultistas era creíble, había una criatura en la guarida más allá del portal al menos comparable a Sarzul. Sí, ya lo hemos oído antes. Sarzul hace tiempo que no es rival para nosotros. Ulgrim interrumpió a Creed al comenzar su nuevo discurso de presentación. ¿Estás preocupado por nosotros? Estiró los labios en una sonrisa y el gran maestro de la espada. Creed estaba realmente preocupado. Excepto que no fue por una batalla inminente que la gloriosa pareja estaba a punto de librar. Afortunadamente, Barcaster le había ahorrado el trabajo de responder activando el hechizo Harbinger of Death. La figura aún embozada apestaba a tal horror que incluso los soldados custodiados, a 100 metros de distancia, se estremecieron. Parecía que el nigromante había abierto un portal directo al otro lado. De hecho, lo había hecho. Este hechizo de nigromancia pertenecía al último círculo, el quinto, y solo estaba disponible para los archimagos. El mago que lo aplicaba tenía un pie en el otro lado de la muerte, aumentando radicalmente sus hechizos y ganando algunas propiedades inherentes a los muertos en lugar de los vivos. Y el nigromante siguió preparándose para la batalla. Sangre de Drigu, lazos de fantasma, llama del hechicero. Diferentes hechizos, diferentes niveles. Potenciar la magia, proteger el cuerpo, agudizar la mente. Tenían una cosa en común, la gran cantidad de poder invertido por el mago. Difícilmente había otro mago que pudiera mantener a todos ellos en su actual nivel de poder a la vez. Sin embargo, esto solo era una preparación. Barcaster aún tenía batallas que librar. Y Creed sabía que utilizaría los niveles más altos de los hechizos ofensivos con generosidad, sin tener en cuenta el gasto de energía. Y los encantamientos que ya había lanzado no le estorbarían en lo más mínimo. Una vez más, el inquisidor se asombró del poder y el talento del nigromante para manipular energías completamente ajenas a los vivos.
Siguiendo al nigromante, Ulgrim también comenzó a prepararse, olvidando su pregunta jocosa. La diversión había desaparecido de sus ojos. Su rostro se convirtió en una máscara inmóvil. Sus movimientos se volvieron fluidos y anormalmente precisos. El guerrero inició un trance de batalla. Invisible, incluso para los ojos del inquisidor, el movimiento, y en las manos de un guerrero son espadas. Las vainas vacías caen al suelo, solo servirían de estorbo en un combate. En otro momento, los bancos de memoria de la armadura brillan más, revelando que el escudo está ahora activo. Con un intercambio de miradas, Ulgrim y Barcaster se dirigieron silenciosamente hacia el portal, desapareciendo en el débil resplandor de la transición. Con la mirada fija en el interminable vórtice del portal, Creed se perdió en sus pensamientos. Y sus pensamientos no eran nada felices. Una vez que las principales fuerzas de los eterios y los chthonianos han sido rechazadas, y que la vida, al menos en algunas de las provincias imperiales, empieza a parecerse a la vida misma en lugar de a la supervivencia, la cuestión del gobierno del imperio se hace más evidente. Sí, gracias a Ulgrim, que había salvado al joven heredero del emperador en el cataclismo del amanecer oscuro, tenían un gobernante legítimo, excepto que era demasiado joven para tomar decisiones. Como resultado, tras muchas disputas, se formó un consejo con los líderes de las facciones que más habían contribuido a la restauración del imperio. Creed también era miembro, como jefe de lo que quedaba de los inquisidores imperiales. Han pasado bastantes años desde entonces. A pesar de todos sus defectos derivados de las inevitables disputas entre personas con visiones del mundo radicalmente diferentes, el Consejo ha demostrado su capacidad para tomar buenas decisiones por el bien del imperio y de su pueblo. Al menos, Creed estaba firmemente convencido de ello. Hasta que el Consejo decidió que era hora de que Ulgrim y Nameless, los héroes del amanecer, se marcharan. Esa decisión estaba madura desde hacía mucho tiempo. Ulgrim y Nameless, conocido en los círculos más estrechos como Barcaster, un guerrero y un mago. Ambos han ido mucho más allá de las capacidades humanas en su arte. Algunos los consideraban genios, otros avatares de los dioses, otros productos de algún tipo de experimento. En el caso de Ulgrim, esta última suposición era incluso parcialmente cierta. Érase una vez, un clan rico y poderoso, cercano al trono, que buscaba un artista marcial cuyo igual aún no se había encontrado en la inmensidad de Cairn. Se recurrió a magos y eruditos para que ayudaran. Se eligió al mejor, en términos de herencia, representante del clan. Se eligió una novia para él, también capaz de dar al futuro maestro el mejor legado. Los preparativos para la futura leyenda comenzaron en el vientre materno, con una dieta especial, elixires alquímicos y rituales mágicos. Todo estaba pensado para que el niño recibiera los mejores atributos físicos posibles, la base sobre la que se construirían las futuras proezas. Todos estos esfuerzos no fueron en vano, Ulgrim mostró una fuerza, agilidad y resistencia fenomenales desde la infancia. Luego, en su juventud, el talento cayó en manos de tutores dotados que no pretendían ofrecer dinero u otros favores, sino cultivar un aprendiz ideal. Uno que absorba lo mejor de muchas escuelas de combate y se convierta en un maestro de maestros. El plan tuvo bastante éxito. A los 16 años, un maestro espadachín. A los 18 años, la primera hoja del emperador. Y en la pesadilla del amanecer lúgubre, mientras hordas de eterianos y posteriormente de chthonianos pululaban por Cairn, Ulgrim demostró que se había ganado los títulos que merecía. Fue él quien rescató al joven emperador de la capital invadida, abriéndose paso a través de las hordas de guerreros mutantes con forma de éter. Sobrevivió a las tierras baldías, mágicamente paralizadas, atravesando medio país en una batalla implacable para reunir a los supervivientes. ¿En qué momento sus habilidades cruzaron una determinada línea? Creed no lo sabía. La última vez que se encontró con Ulgrim, antes del amanecer de las sombras, había sido un genio, un maestro reconocido, pero, no un dios de la espada, como algunos lo llamaban ahora. Cuando Creed conoció a Ulgrim en la mansión cercana a la Arboleda de la Sangre, ya era capaz de algo increíble. Ante sus ojos, el maestro espadachín había rechazado una bala. No, por supuesto que un luchador bien entrenado puede esquivar una bala, viendo hacia dónde apunta y esquivándola en el momento justo. Pero repeler una bala ya disparada con una espada. Además, Creed estaba dispuesto a dejar sus revólveres para que Ulgrim no pudiera ver al cultista disparando. Había más, la velocidad, tal que el propio inquisidor de la escuela de la dureza no podía ver los movimientos, la regeneración que curaba las heridas graves justo en el combate. Pero si Ulgrim hubiera estado solo,
el Consejo habría aceptado su existencia. Al fin y al cabo, sus orígenes están claros y la historia del nacimiento del futuro Gran Maestro también es conocida. En cuanto a las habilidades sobrehumanas. Bueno, ¿cuántos secretos guardan los Niklades, los mejores asesinos de la historia? Al fin y al cabo, sus maestros también estaban entre los que entrenaron a Ulgrim. Sí, si hubiera sido solo Ulgrim, podría haber estado bien. Pero también estaba el Innominado. Creed recordó la primera vez que vio al futuro héroe. Había estado en la misma casa solariega olvidada de Dios, incluso antes de conocer a Ulgrim. Aquellos días estaban llenos de desesperación y fatalidad. Inquisidor junto con los restos de la Legión Negra y los supervivientes de los aldeanos de los alrededores quedó atrapado en las frágiles fortificaciones del señor local. Por un lado estaban los cultistas de Chthon, respaldados por los demonios, y por otro las hordas de monstruos engendrados por los Eternos. Creed recordaba haber corrido hacia la puerta sur cuando los guardias habían dado la alarma. Recordó cómo se había preparado para rechazar el ataque, estudiando ansiosamente su casi agotamiento de balas y artefactos encantados. Y cómo se sorprendió al oír las regañinas encantadas de los soldados y los gritos de alegría desde la muralla. Cuando corrió hacia la pared, sus ojos se asombraron ante la vista. El mago desconocido, envuelto en una capa andrajosa y con una armadura torpe, estaba luchando contra toda una fuerza de eterianos. No, así no. No estaba luchando contra ellos. Los estaba matando. De forma metódica e implacable. Creed reconoció fácilmente el hechizo que utilizaba el mago, estrellas de 5 puntas, de color escarlata brillante, inscritas en un círculo, que se extendían por el suelo por docenas. El sello de absorción, un hechizo muy popular entre los brujos, no solo chupaba la vida de los atrapados en él, sino que también transfería parte de la energía que se bebía el lanzador para su autocuración. Sin embargo, también era consciente de la naturaleza de consumo de energía de este hechizo y ya estaba arrugando la nariz, imaginando al tan necesitado mago a punto de colapsar de agotamiento y ser destrozado por los mutantes. Pero el mago nunca se derrumbó, tras repartir unos cientos de sellos y exterminar a todos los eternos que tenía a la vista, simplemente se acercó a la puerta y llamó. Lo que siguió fue una larga conversación. El mago, que parecía no recordar su nombre, había hecho el largo y arduo viaje desde el asentamiento que había surgido en las ruinas de la prisión de Devil's Crossing. El capitán local le envió a explorar el camino hacia la mansión y a solicitar una caravana de suministros que los supervivientes necesitaban desesperadamente. Aunque, como admitió más tarde a Creed, simplemente quería deshacerse del extraño mago, sin contar con que fuera capaz de completar la tarea. Si se hubieran encontrado antes del amanecer oscuro, Creed habría enviado a la hoguera a Sin Nombre, sus demostradas habilidades como inquisidor habrían sido más que suficientes. Pero el mundo ya había cambiado, y el inquisidor le había pedido ayuda. Y, de alguna manera, los problemas anteriores, inesperadamente irresolubles, se resolvieron de repente. Los mutantes se desvanecieron, transformados en ingredientes alquímicos y fertilizantes, los escuadrones de cultistas, los que sobrevivieron, retrocedieron. El mago estaba en todas partes y parecía no conocer la fatiga. Asaltar el campamento de los cultistas, repeler un ataque de los eternos, despejar el camino hacia los restos de la caravana en los páramos. Nameles realizó estas tareas casi sin ayuda. Y entonces Ulgrim llegó con una banda de refugiados. En algún momento Creed fue consciente de que ya estaban avanzando sobre los aparentemente indestructibles chthonianos. Fuerte Charon, Fuerte Icon, los campos de la discordia, Necrópolis. Ahora, los nombres de estos lugares y las batallas que se libraron en ellos han pasado a formar parte de las crónicas. Hay una generación que está creciendo y para la que solo son líneas en los libros de historia. Pero para Creed, esos recuerdos estaban frescos. Recordó el avance de la Legión Negra, avanzando sobre los cadáveres que la pareja del Gran Maestro de la Espada y, como ya nadie dudaba, el Archimago, habían dejado atrás. Luego hubo mucho más. La batalla en el santuario de Longorren, el asalto al bastión del caos, la liberación de Malmouth. Y por todas partes delante de ellos llegaron Ulgrim y Nameles. La leyenda de los héroes que habían salvado a Cairn se desarrollaba ante los ojos de Creed, y no podía dejar de admitir que, sin esos dos, no habría habido renacimiento. La humanidad habría caído ante la embestida de los alienígenas de otras dimensiones. Las increíbles habilidades de los dos hombres habían allanado el camino hacia la victoria. Pero esos tiempos legendarios ya no existen. Los portales a los otros mundos están cerrados. Los bastiones del caos y los criaderos de los eternos han sido destruidos.
Los poderosos líderes de las invasiones han caído. Tras décadas de sangrientas bacanales, la paz reinaba en la tierra de Cairn. Por primera vez, el Consejo se ocupó de restablecer el orden, la economía, las instituciones civiles. De hecho, todo tuvo que ser reconstruido. En el caos organizativo, nadie se preocupó de los dos monstruos de la batalla. Sobre todo porque todavía había negocio para ellos, islas y valles remotos que albergaban los restos de ejércitos invasores, pequeños portales a otras dimensiones. Aunque las principales fuerzas enemigas habían sido destruidas, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Y cuando todo más o menos se estableció, y el Consejo finalmente prestó atención a los héroes, de repente se dio cuenta de que, de hecho, no puede influir en ellos de ninguna manera. El mejor asesino del mundo y un herrero capaz, por entonces, de destruir un ejército entero con un par de hechizos. No es el tipo de gente que se puede empujar en absoluto. Cuando el Consejo empezó a desenterrar la historia de los sin nombre, se preocupó aún más. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Es que un día una patrulla de la encrucijada del diablo había capturado a un vagabundo aparentemente poseído. Estaba a punto de ser ahorcado cuando un hechicero local pidió permiso al capitán del pueblo para realizar un experimento para exorcizar al espíritu del otro mundo. El capitán, al no ver ninguna razón para negarse, aceptó. De repente, el experimento fue un éxito. El espíritu abandonó el cuerpo del hombre poseído y este incluso recuperó la conciencia. Sin embargo, no recordaba nada de sí mismo, ni siquiera su nombre. Sin embargo, la dureza de los tiempos dictaba reglas duras. El capitán no podía arriesgarse a que sus hombres dejaran entrar en la aldea a un hombre aún recién poseído, sobre todo porque su utilidad para el asentamiento era dudosa. Pero colgar simplemente a sin nombre ahora también. Muchos de sus hombres no entenderían al capitán. Así que al reciente poseído se le encomendó la tarea de matar a la criatura que llevaba tiempo asolando el asentamiento. Si puede hacerlo, bien, otro soldado. Si no es así, bueno, que le vaya bien. Cumpliendo la tarea con una mirada melancólica, Namelés se fue. No hace falta decir que la criatura en cuestión no vivió mucho. Creed nunca pudo entenderlo en las acciones del innominado. Escuchaba con indiferencia las tareas más inverosímiles y, con algún tecnicismo ocasional, se ponía en marcha para llevarlas a cabo. Asaltar un fuerte lleno de fanáticos. Detener la convocatoria del archidemonio. Entrar en un portal de un solo sentido que lleva al abismo y encontrar otra salida. ¿Cuántas veces Creed le había encomendado tareas aparentemente imposibles? ¿Cuántas veces esperó que ahora este extraño hombre le mirara como un idiota y le mandara a paseo? Pero no, una y otra vez, Namelés recibió otro pedido y, una vez más, hizo lo imposible. Extraño, insociable, retraído, antes poseído. Un mago que parecía, por principio, utilizar solo la magia más negra. El Consejo se abstuvo de tomar medidas contra él por 3 razones. Primero, por supuesto, la increíble potencia. El conflicto con un mago de tal poder es extremadamente peligroso. En segundo lugar, el halo de un héroe. Todo el mundo conocía al innombrable. Y mientras que los ciudadanos ordinarios podrían haber mirado al notorio nigromante con aprensión, el ejército lo adoraba. Lejos de los asuntos elevados, los soldados eran muy conscientes de que por donde había pasado sin nombre no tendrían que hacer otra cosa que enterrar cadáveres. Un trabajo sucio, duro, pero seguro. De lo contrario, estarían luchando contra demonios y mutantes, arriesgando sus propias vidas. La tercera razón para no tocar al nigromante, por extraño que parezca, era que no era conocido por nada reprobable, aparte de su propia magia. Lo cual, dada la composición del consejo, que incluía a su propio nigromante y a una bruja, no era mucho pecado. Sí, sorprendentemente, el nigromante más poderoso del mundo no había sido visto sacrificando, experimentando con humanos o infringiendo de alguna manera los suyos. El consejo puso al nigromante bajo vigilancia y eso fue todo. Así continuó durante años. El delicado equilibrio se rompió hace unos meses. Un asunto rutinario de las ruinas de un pequeño pueblo, revelado por los servicios de inteligencia, ocupado por un grupo de cultistas. Namelés se ofreció como voluntario para la misión, y con el grupo de exploradores que había descubierto al enemigo, partió en una batalla bastante ordinaria. Dejó a los soldados a un día de su objetivo, ordenándoles que no se acercaran a la aldea, explicando que deseaba probar un nuevo hechizo y que no quería que los atraparan. Desde el punto de vista del comandante de los exploradores, las cosas transcurrieron de forma mundana. Izquierda sin nombre. Volvió 2 días después y,
Al informar de que los cultistas habían sido destruidos, le ordenó que regresara. Los inquisidores, que habían estado controlando cada movimiento del nigromante, tampoco esperaban nada especial, haciendo una visita al reciente campo de batalla. Eran muy conscientes de lo que la magia del innombrable había dejado atrás. Cadáveres secos, fortificaciones en ruinas. Todo era de esperar. Pero esta vez descubrieron algo diferente. Los problemas empezaron unas leguas antes del pueblo. De repente, la Inquisición se encontraba en un terreno completamente muerto. No había hierba muerta, ni árboles caídos, ni nada tan evidente para el ojo inexperto. Salvo que los inquisidores, que no son ajenos a la magia, percibieron que no había ni una gota de ese escurridizo algo en el entorno que distingue a los vivos de los muertos. Eso que, de hecho, llamamos vida. Por supuesto, todos los cultistas también estaban muertos. Sus cuerpos estaban congelados, aparentemente intactos, en medio de sus actividades diarias normales, sin luchar. Está claro que ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar al ataque del nigromante. El consejo fue alertado inmediatamente. El jefe de la Orden de la Vigilia de la Muerte y la Bruja Suprema de la Aquelarre de Ugden estudiaron la escena durante mucho tiempo. Creed nunca obtuvo una respuesta de ellos en cuanto a lo que habían encontrado. Lo que entendieron. Pero ellos mismos no son ajenos a la magia de la muerte, los primeros votaron para eliminar al innombrable, y con él a Ulgrim. Incluso si hubieran logrado separarlos y eliminar solo al nigromante, es poco probable que el gran maestro hubiera simpatizado con el asesinato de alguien a quien había llegado a considerar como su mejor amigo y con quien había librado cientos de batallas. El plan ideado era sencillo y elegante, atraer a los combatientes desmesuradamente fuertes hacia un portal recién descubierto y cerrarlo. El portal fue el primero que se descubrió en los últimos 2 años y probablemente el último que queda. Y ahora Creed miraba fijamente el interminable remolino de la grieta, dudando en dar la orden de sellar en el abismo a quienes estaba acostumbrado a llamar amigos. Pero el inquisidor había pasado por una buena escuela. Un inquisidor es aquel que hace lo que debe, sin importar la emoción o la simpatía, le dijeron una vez sus mentores. Creed era un estudiante diligente. Pasó un momento de incertidumbre y, con una señal llamando al maestro del portal, el inquisidor dio la orden, séllalo. El viejo brujo no preguntó ni dio más detalles. Aunque no estaba al tanto de la tarea del consejo, para esta campaña eligieron a aquellos que no están encendidos de simpatía por los héroes y no harían preguntas innecesarias. Al cabo de unos minutos todo había terminado. La grieta hacia otro plano, que había envenenado el bosque durante años, se había cerrado, dejando solo los restos de una naturaleza mutilada. Creed se quedó quieto durante mucho tiempo, mirando el lugar donde el vórtice escarlata había girado recientemente sin parar. De pie, reviviendo recuerdos, pidiendo mentalmente perdón a los que había traicionado. El planctoniano recibió a los recién llegados con oscuridad, un aire pesado y apestoso, y una gruesa capa de ceniza procedente de Dios sabe dónde, que lo cubría todo. El negro y el morado eran los colores principales de este plan. Rocas negras y dentadas hechas completamente de obsidiana. Un cielo negro sin estrellas ni lunas. Salientes carmesí de alguna roca, que emiten un tenue resplandor. Y el cielo ardía de escarlata en el horizonte, donde una isla en la distancia caía abruptamente en lo que los magos llamaban el abismo. El escenario se completaba con los extraños desprendimientos de estructuras, o incluso de edificios enteros, arrancados de diferentes planos de la realidad por los chtonianos. Una imagen que se había convertido en algo habitual para un guerrero y un nigromante a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, la rutina se vio alterada. Normalmente, cuando un intruso ponía el pie en suelo local, una turba de criaturas irracionales y semi-inteligentes se abalanzaba para devorar el manjar de uno o dos humanos. Luego, el inevitable ruido de la batalla fue seguido por la más peligrosa de las criaturas, los demonios, razonables por sus peculiares mentes retorcidas. Pero ahora la isla vacía estaba silenciosa y desolada. Con una mirada, Ulgrim y Barcaster se pusieron a buscar en la zona. Tardaron casi media hora en encontrar el refugio del anfitrión local. Los restos de algún edificio angular, arrancado por la magia chtoniana de cualquier mundo, eran el refugio del demonio. Pero ¿qué clase de demonio era? Comparado con Sarzul, era pequeño, apenas más que la altura humana, desprovisto de piedra o armadura quitinosa. En lugar de un séquito de docenas de demonios menos sensibles, estaba flanqueado por los pocos devoradores, algunos de los más débiles de los planetas. Quizá lo único de lo que podía presumir este mestizo era de cierta inteligencia.
Fue suficiente para no intentar atacar a los alienígenas. No tenían más sentido común que esconderse en una zona más apartada. Los torturadores obviamente habían metido la pata, tomando al pie de la letra las historias de los cultistas sobre el demonio que vivía allí. Por muy patético que fuera, todavía valía la pena matarlo. Un rápido intercambio de miradas, una señal apenas perceptible de Nameless, y Ulgrim entró en acción. Sin embargo, lo que llamó la atención de Barcaster fue una gran losa de runas chthonianas que se encontraba justo fuera del alcance del demonio. Se dirigió hacia él, después de aniquilar primero al resto de los devoradores con un solo golpe de consumo de vida, el arma principal del nigromante. En realidad, la escritura chthoniana se consideraba imposible de descifrar, una lógica totalmente ajena a la mente humana. Las reglas de inscripción están estrechamente relacionadas con la magia chthoniana. Los demonios habían creado una especie de dialecto simplificado para sus adoradores, que utilizaban para transmitir su voluntad, y trozos de conocimiento sobre su propia magia retorcida. Pero Barcaster, basándose en su propio conocimiento de la magia del abismo, creía haber encontrado la clave para entender el lenguaje de los demonios. Y ahora tenía una magnífica oportunidad de poner a prueba su teoría. Ulgrim podía manejar el anfitrión local bastante bien por su cuenta. El demonio intentó seguir a sus dos invitados a la vez, pero fue su error. Ulgrim aprovechó la oportunidad y atacó a su distraído oponente. Con un movimiento casi de teletransporte, la espada atravesó el cuerpo del demonio, cortando una de las extremidades que se suponía eran sus brazos. Con un aullido de dolor, la criatura se centró en el maestro del combate, sin prestar atención al nigromante. Pero las probabilidades estaban en su contra. Para Ulgrim el demonio parecía un cadáver torpe y vulnerable. La mente del gran maestro dibujaba habitualmente trayectorias de ataque y sectores de peligro en su mente. Estos últimos eran pocos y fáciles de evitar. Pero había muchos de los primeros. Solo quedaba elegir y golpear. Barcaster apenas había empezado a analizar las inscripciones de la losa cuando sintió la muerte a su espalda. Como era de esperar, el demonio local no pudo hacer nada contra el gran maestro de la espada. Faltan 5 minutos. Ulgrim se acercó al nigromante, mirando fijamente la losa. ¿Volvemos? Lo estudiaría. Ulgrim miró el tamaño del plato, descartando claramente la idea de llevárselo. Muy bien, iré a buscar un portal de vuelta entonces. Tras esperar el indescifrable murmullo del mago, Ulgrim se dirigió de nuevo a la isla hueca. Las propiedades de los portales chthonianos eran tales que cuando los viajeros los atravesaban desde el mundo humano, no se encontraban cerca de una grieta inversa, sino a una distancia considerable. Por lo tanto, la ausencia de un portal en el punto de salida no es sorprendente. Fue la búsqueda de Ulgrim para encontrar este pasaje de regreso lo que le había llevado tanto tiempo. Se preocupó cuando no encontró nada después de un par de horas. Sin embargo, no se dejó llevar por el pánico y decidió volver a buscar en la isla. Tras unas horas más, la preocupación se convirtió en confianza. No había ningún portal de retorno. La isla no era tan grande, y la memoria absoluta de Ulgrim le aseguraba que había comprobado todos los lugares posibles donde podía caber la grieta. La constatación de estar atrapado en el plan chthoniano fue difícil. Sin embargo, ya había ocurrido una vez en el turbulento pasado del gran maestro. Había sido Barcaster quien lo había sacado. Solo podía esperar que esta vez hiciera algo al respecto. Y para desterrar de su mente el pensamiento de que los portales de primera clase no desaparecen por sí solos. Quizás el especialista convocado desde la capital era incompetente, o quizás. Pero ese último pensamiento era algo que Ulgrim no se permitía pensar. Primero saldrían de aquí. Entonces buscarían a alguien a quien culpar. Ulgrim encontró a Barcaster donde lo había dejado, todavía mirando la losa llena de runas, perdido en sus pensamientos. Al sentir el regreso de su amigo, se volvió hacia él. Ya casi está. Tenemos un problema. Barcaster escuchó la breve narración de Ulgrim en silencio. Su rostro era difícil de leer incluso en los mejores momentos, pero ahora, bajo los efectos de los numerosos hechizos de protección que aún estaban activos, sus rasgos parecían congelados e inhumanos. El mago escuchó al espadachín y, tras un breve silencio, solo habló. Tengo que pensar. Volvió a mirar la misma cocina. A veces enfurecía a Ulgrim con su distanciamiento, su reticencia, su indiferencia ante lo que ocurría. Pero en esos momentos, cuando todo pendía de un hilo y el propio guerrero estaba a punto de entrar en pánico, la presencia de su amigo, cuya emoción fluctuaba a la altura del taburete, le ayudaba a recobrar el sentido común y a reunir fuerzas.
También le tranquilizaba saber que las mejores mentes que conocía ya estaban trabajando en el problema. Barcaster, por su parte, volvió a pensar en el texto de la cocina que tenía delante. Todos los hechizos, al menos en las escuelas que él conocía, eran figuras multidimensionales en la mente de un mago. A primera vista, era sencillo. Imaginó una construcción en su mente, invocó su poder, lo canalizó a través de esa fantasía y liberó la energía transformada en el mundo real a través de su cuerpo. Sin embargo, la clave de los hechizos más poderosos era la multidimensionalidad. Imaginar una figura tridimensional en la mente era bastante sencillo, incluso una persona corriente, después de algo de práctica, sería capaz de mantener la concentración en el signo más simple. Los hechizos elementales del primer círculo eran precisamente tridimensionales. Para los hechiceros poderosos, su uso se convirtió con el tiempo en algo instintivo, que no requiere ninguna concentración. El segundo círculo comprendía hechizos de 4 dimensiones. Una tarea más no trivial. Pero no era difícil adivinar que los hechizos del quinto círculo eran ya de 7 dimensiones. Algo inconcebible para la mente humana. Entonces, ¿cómo se las arreglaron los archimagos? La respuesta está en la llamada mente pura. Se desconoce quién y cuándo creó esta técnica de meditación. Una cosa que todos los fundidores de Cairn admitieron unánimemente es que era un genio. Con su ayuda, a través de un largo y agotador entrenamiento, el mago transfirió los mecanismos que aseguraban su autoconciencia desde el limitado sustrato físico que era el cerebro hasta el nivel de las energías puras. A partir de ahí, las posibilidades de pensamiento eran infinitas, solo hay que evolucionar. Volviendo a la placa chthoniana, Barcaster especuló que la escritura de los chthonianos era una proyección sobre el plano de figuras mágicas que, al ser activadas, debían comunicar de algún modo su contenido al lector. La cuestión clave era la dimensionalidad de esos signos. Había tardado años en investigar y experimentar, no era la única cuestión que fascinaba al mago, y los constantes combates le impedían dedicarse plenamente a su búsqueda de conocimientos. Sin embargo, Barcaster había logrado completar el trabajo. Y hoy ha recibido la confirmación de su teoría. El texto de la losa llevaba un complejo símbolo de 5 dimensiones. El mago ya lo había reproducido en su mente, pero no tenía prisa por activarlo. Si la salida había transcurrido sin problemas, allí se detendría ahora. Confirmada la teoría, se extrajo el signo de la losa. Tuvo que tomarse su tiempo para deconstruirlo y averiguar qué debía hacer y cómo debía hacerlo. Pero la vida dictaba sus propias reglas. El mago volvió a prestar atención a la construcción que tenía en su mente. Le preocupan ciertos elementos del hechizo que se presenta. Los conocía bien. El encantador tenía varios hechizos en su arsenal para convocar a los demonios del abismo. Diferentes de los que habitaban el plano chthoniano, pero aún así. Ahora bien, exactamente los mismos elementos de esos hechizos eran los responsables directos del propio proceso de invocación. Barcaster, por su parte, ya se había encontrado con esas placas. En el bastión del caos. Junto a ellos se encontraban los portales a los niveles más profundos de esa ciudadela. Tras considerar más detenidamente la situación en la que se encontraban, el mago se vio obligado a admitir que no veía más opciones que intentar aplicar sus conocimientos recién adquiridos, con la esperanza de que les abriera un camino. En algún lugar, Ulgrim, el espadachín, que había descansado junto a una roca cercana, miró al mago. Ahora voy a activar el hechizo que estaba escrito en esa losa. Puede que tenga algo que ver con los portales, pero puedo ver los elementos de la invocación en ella. Por si acaso, prepárate. Ulgrim no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. El hombre, exultante por el fin de la larga espera, se puso en alerta, despejando su mente de pensamientos y emociones ociosas en un abrir y cerrar de ojos. Una breve señal indicaba que estaba preparado. El maestro de la espada siente que su amigo libera su magia, solo un poco, al borde de la sensibilidad de Ulgrim. El guerrero se tensa, listo para lanzarse a un ataque, o para salir de un ataque. Pasa un segundo, una docena. Pero no pasa nada. La espera es interrumpida por la voz del mago. Es una genialidad. Todavía listo para la batalla, Ulgrim se permitió una mirada interrogativa a Barcaster. Él, al notar su tensión, dijo, retírense. ¿Qué ha pasado? Barcaster dudó, formulando sus pensamientos. Aunque Ulgrim comprendía el sistema mágico, además de tener un don, él mismo no era un mago en el pleno sentido de la palabra. Esto era, en efecto, un hechizo de invocación. Apela al conocimiento puro de lo que la inscripción quería transmitir. ¿Así que ahora lo sabes? ¿Qué es?
La losa es un generador de portales. Tengo instrucciones sobre cómo usarlo. Entonces podemos salir de aquí. El estado de ánimo de Ulgrim estaba mejorando rápidamente. Su amigo, como siempre, le había mostrado la salida de lo que parecía una situación desesperada. No del todo, soltó el mago, el portal no se puede alterar, lleva a un punto en el tiempo. Y estoy seguro de que no es Cairn. Más bien otra isla en el desierto. Pero también podría haber portales allí. Sí. Entonces hay una posibilidad de salir. No tardamos mucho en hacer la maleta. No había mucho que empacar, en realidad. Todo lo que habían traído en su breve incursión era un suministro mínimo de comida y agua, algo que podían llevar en sus bolsas de cinturón. Ahora, sin saber lo que les esperaba, destruyeron lo poco que tenían, llegando a la conclusión de que era más importante recuperar las fuerzas antes de aventurarse en lo desconocido que intentar estirar las escasas raciones durante más tiempo. Escucha, la visión del cadáver del demonio que yacía allí todavía hizo pensar a Ulgrim, comillas porque no estaba sentado allí solo, en lugar de salir por un portal, o convocó a más de los suyos a través de él. La respuesta hizo que el espadachín se quedara sin aliento. El siempre serio Barcaster a veces, sin saberlo, se las ingeniaba para hacer los comentarios más divertidos, tal vez no sabía leer. Tras un breve descanso, los amigos volvieron a acercarse a la cocina. ¿Preparado? En respuesta a la pregunta del nigromante, Ulgrim se limitó a asentir, activando de nuevo el trance de batalla. Esta vez la oleada de magia de Barcaster tuvo un resultado muy visible, un vórtice dolorosamente familiar de un portal comenzó a arremolinarse a pocos pasos de la losa. Cuando Ulgrim era más joven, en medio de la guerra, había esperado encontrar su muerte en la batalla, entre montañas de cadáveres, quizás incluso agarrando con patetismo la garganta del eteriano más importante de todos. Con el tiempo, a medida que se destruían las fuerzas enemigas y se desarrollaban sus propias artes letales, esta escena fue perdiendo realismo. En los últimos años, Ulgrim se vio más bien morir entre su familia, entre una multitud de hijos, nietos y bisnietos. De hecho, ¿qué podría amenazar de forma realista al mejor luchador del mundo en Cairn? Sus atributos físicos, incorporados antes de nacer, le garantizaban una vida larga y saludable. Y el número de mujeres dispuestas a calentar el lecho de un héroe, y ciertamente a dar a luz a su hijo, era de contar. Lo que Ulgrim no podía imaginar era morir de sed y de hambre en algún lugar del Planchtoniano. Su caminata comenzó a paso ligero. Lo primero que vieron los viajeros al atravesar el portal fue una losa destrozada similar a la que había leído Barcaster. Era fácil ver por qué no había otros demonios en la isla que habían abandonado, simplemente no podían abrir el portal desde este lado. Y el demonio que se quedó allí podría haber sido incapaz de reproducir el símbolo de 5 dimensiones que contenía las instrucciones para la piedra del portal. La delegación de bienvenida no tardó en abalanzarse sobre ellos, unos instantes después, con una cacofonía de gritos indescifrables. El negocio continuó como de costumbre. Barcaster golpeó las casillas. Con el mismo sello de absorción. Excepto que podía lanzar un hechizo con la fuerza suficiente para que un archimago se pusiera verde de envidia, las estrellas púrpuras inscritas en el círculo tenían cientos de metros de diámetro. Los bajos se vaporizarían bajo tales asaltos. El Ulgrim tenía la costumbre de aplastar a los que sobrevivían a esos golpes, aunque fueran poderosos, además de desprotegidos. Los titanes de obsidiana, que son más bien piedra viva, los devoradores de demonios, que a su vez utilizan la absorción de vida, los objetivos del espadachín eran aquellos que eran resistentes a la magia del nigromante. Los viajeros acababan de destruir la horda que les atacó cuando los amos de esta isla llegaron al campo de batalla. No eran demonios para los mestizos que sus amigos habían dejado atrás. Un trío de poderosas figuras que alcanzaban los 10 metros de altura. Envueltos en quitina y piedra, podrían haber sido fieros enemigos, desatando fuego y veneno. Pero ya sea que hayan sentido la fuerza del mago o la hayan sobreestimado, el primero falló el hechizo del devorador de almas. El espíritu, arrastrado desde el otro lado por un hechizo del quinto círculo, se abalanzó sobre el alma del demonio con un hambre inimaginable para cualquier alma viva. El demonio, que aullaba de dolor y perdía trozos de su carne putrefacta, ya no era una amenaza. La magia de los demonios, en cambio, se estrelló sin poder contra la armadura de Ulgrim y los hechizos de Barcaster. Fue Ulgrim quien sacó al segundo demonio. Ráfaga neumática, una técnica secreta de los Niklades que permitía multiplicar la velocidad del usuario durante breves periodos de tiempo. Utilizándolo, luchando por abrirse paso a través del aire viscoso,
El espadachín asestó varias docenas de golpes a su víctima en segundos. En otra situación, los golpes de hierro no habrían molestado mucho al demonio. Sin embargo, estas espadas no estaban forjadas con metal en bruto, ni eran obra de ningún hechicero ordinario. Por último, un par de estrellas identificables brillaban en color escarlata en la base de las hojas. El nigromante también había participado en la elaboración del arma perfecta para su amigo. La vida del demonio fue sellada por una ola de rayo rojo furioso procedente de la dirección de Barcaster, un dardo de perdición. El último demonio, que se quedó solo, no fue un gran problema. Ulgrim lo ató con la lucha, y en un momento calculado con precisión, se hizo a un lado, abriendo el camino para otro devorador de almas. El largo entrenamiento juntos permitió al espadachín anticiparse a las acciones de su compañero ante el más mínimo cambio en el fondo mágico, siguiendo su juego a tiempo. Solo hay un portal en la isla que lleva más lejos. Por un momento, para Ulgrim, todo se unió en un loco torbellino. Estaban atravesando otro portal, más allá del cual comenzaría otra batalla. Solo que los enemigos eran cada vez más peligrosos. El espadachín empezaba a estar herido, la protección de su armadura no era absoluta. Pero por ahora, la regeneración desarrollada por las mismas técnicas de Niklade, junto con el flujo de vida de los sellos de las cuchillas, lograron hacer frente. El mago también estaba recibiendo un daño mayor, un demonio había conseguido arrancarle la pierna antes de dejarle morir. Sin embargo, la monstruosa cantidad de fuerza vital que absorbía el nigromante permitía que incluso los miembros cortados se regeneraran en minutos. Por ahora. Fue entonces cuando cambiaron de táctica. Resucitar a los muertos. Uno de los hechizos básicos de primera ronda para los nigromantes. Los magos podían utilizarlo para levantar varias docenas de cadáveres, obligando a aquellos a luchar en su lugar. Barcaster, que había elaborado cuidadosamente un sencillo hechizo y lo había llenado de un poder enloquecedor, había creado una formidable reserva de más de 100 demonios muertos. A partir de ahí, los amigos se movieron detrás de su escuadrón de muertos, enlazando a los demonios, golpeándolos con magia desde lejos. Ulgrim se concentró en defender al mago. Sin embargo, el cansancio iba en aumento. Por muy interminables que fueran los océanos de poder de Barcaster, su mente exigía descanso. Por muy grande que fuera la resistencia de Ulgrim, la regeneración consumía los recursos corpóreos de su cuerpo, produciendo un hambre desgarradora. Y las técnicas requerían algo más que poder mágico. La carne de demonio, en cambio, no era apta para el consumo. No contaban con que nada más pasara por el último portal, excepto para llegar lo más lejos posible. Sorprendentemente, la isla estaba en silencio. No había ninguna prisa de las próximas hordas para reunirse con ellos. No oyeron la cacofonía de gritos y alaridos que siempre acompañaban a los demonios. Se necesitaron varias horas para resolver el enigma. No había ningún portal nuevo en la isla, ningún portal al otro lado. Un callejón sin salida. Tras decenas de horas y cientos de demonios muertos, los caminantes volvieron al punto de partida. Solo que esta vez la situación era mucho peor. Barcaster apenas podía mantenerse consciente. Lon tuvo que renunciar al apoyo del Heraldo de la Muerte, limitándose a hechizos de apoyo más sencillos. El mago ya no era capaz de reunir la compleja estructura del devorador de almas en su mente, al menos no sin abandonar los hechizos de protección. Ulgrim era igual de malo. No recordaba haber tenido que librar batallas tan prolongadas sin provisiones ni una base a la que poder regresar para recuperarse al menos brevemente. El hambre y la sed amenazaban con acabar pronto con el gran maestro de la espada. Ya tenía que reajustar sus movimientos para su menor peso, su cuerpo se estaba comiendo a sí mismo, tratando de entregar la energía que su amo requería. Por un momento incluso se le ocurrió al guerrero que podría ser interesante saber a qué sabe un nigromante. Dejando de lado estos pensamientos, Ulgrim se estiró en la roca de obsidiana cerca de donde habían hecho su descanso. Observando con apatía a los muertos que recorrían el terreno bajo la atenta mirada del nigromante, el fatigado espadachín se quedó dormido mientras contemplaba su propio y poco envidiable destino. Muchos no estarían de acuerdo, pero Ulgrim creía que Barcaster tenía muchas virtudes como hombre, no solo como mago. Se podría pensar que es extraño que el espadachín haya incluido cualidades poco emocionales, pero ahora el nigromante confirmaba una vez más la opinión de su amigo. Donde el gran maestro se había rendido, hundido en sus preocupaciones y apagado, el mago seguía trabajando con la implacabilidad de un mecanismo. Una vez que estuvo seguro de que la isla estaba vacía, Barcaster anuló las protecciones, para alivio de su cansada mente.
La mayoría de los muertos le siguieron, alejando los cadáveres andantes. El mago los retiró del hechizo. Concentrándose en las sensaciones que provenían de los restantes, el mago comenzó, con la ayuda de sus sirvientes, a rastrear metódicamente el lugar donde se encontraban, buscando ya no una piedra de portal, sino algo más. Algo que les diera una oportunidad. Sus esfuerzos se vieron recompensados al cabo de un par de horas. Se encontró un pequeño pasaje que conducía al subsuelo entre las costillas de un esqueleto excavado de una criatura desconocida, pero realmente gigantesca. Intrigado, ya que era la primera vez que encontraba una cámara subterránea en un plano de reconocimiento chtoniano, decidió investigarla en persona. Al despertar, lo primero que descubrió Ulgrim fue a Barcaster durmiendo cerca. Lo segundo que descubrió el espadachín fue una inscripción garabateada en el polvo: no despiertes. La isla es segura. Encontré una oportunidad. El sueño corto, aunque no alivió el hambre y la sed, le despejó la cabeza. Ahora Ulgrim sintió una punzada de vergüenza. Mientras él se cohibía y luego se tumbaba, el nigromante había encontrado alguna salida. A la espera de que el mago se despertara, el espadachín meditó, tratando de optimizar sus recursos, para estirar el tiempo que podría mantener su capacidad de lucha. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho tiempo. O bien Ulgrim durmió mucho más tiempo de lo que pensaba, o bien Barcaster se recuperó más rápidamente, pero al cabo de una hora el mago estaba despierto, volviendo en sí. Despierta. HMM. El nigromante sacudió la cabeza, apartando la somnolencia y volviendo a poner su mente en modo de trabajo. Hoy iba a hacer algo que, incluso para sus estándares, era mucho más que normal. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Ulgrim estaba ansioso por escuchar algo tranquilizador. Las siguientes palabras del nigromante rompieron toda esperanza: no lo haremos. Vamos a morir. Ulgrim maldijo. Colorido, sucio. Se sintió aliviado. A veces, eso hacía enfadar a Barcaster. Entonces, ¿a qué te refieres con casualidad? Ven, te lo explicaré por el camino. Guiando a su amigo hacia el pasillo que habían encontrado el día anterior, el nigromante comenzó a explicarle. Ayer me topé con una cueva. Se había encontrado una losa de runas chtonianas, pero no las runas que habíamos encontrado antes. Ya no había nada que perder, así que lancé el hechizo que había leído. El resultado fue el mismo que con los portales. Recibí instrucciones sobre cómo utilizar la máquina mágica. Barcaster hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Ulgrim esperó pacientemente, sin interrumpir al mago. Yo lo llamaría una máquina de renacimiento. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Ulgrim, el nigromante se explicó con más detalle: permite que alguien que ha muerto en su circuito renazca después de la muerte con su memoria y, por tanto, con su identidad intacta. El espadachín se puso de pie. Así que estás sugiriendo. Sí. Morir junto a una máquina en marcha y empezar la vida de nuevo. Puede que no fuera algo sorprendente para un nigromante que caminaba por la periferia como si fuera su propia casa, pero dejó atónito a Ulgrim. El espadachín nunca había pensado mucho en el más allá, y ahora, de repente, renacía. Su siguiente pregunta llegó con un tono ligeramente melancólico. ¿No hay otras opciones? Bueno, no se me ocurrió ninguna. Barcaster se encogió de hombros. Caminaron en silencio durante un rato. Hay un problema, dijo Barcaster de mala gana. Había estado reflexionando sobre si debía hablar o si debía decidir por sí mismo. Pero había llegado a la conclusión de que no podía decidir por su amigo. ¿Cuál? El tono del nigromante hizo que el espadachín se pusiera en guardia. Barcaster rara vez estaba inseguro. La máquina está diseñada para reencarnar demonios. No, el alma de quien trabaje no le importa. Pero el mundo del renacimiento es el plan chtoniano. Puedo derribar este escenario. Apenas hay recién nacidos humanos en ese plano en el que podríamos renacer. Y aunque los haya, no creo que vivamos mucho tiempo. Por no hablar de la posibilidad de renacer como demonio. Todavía no veo el problema. Ulgrim frunció el ceño, sin saber a dónde quería llegar su amigo. No tengo ni idea de cómo configurar Cairn en este parámetro. Renaceremos en otro mundo. El espadachín, que ya tenía el ceño fruncido, lo frunció aún más. Ya había tenido tiempo de imaginar que crecía, que recuperaba todas sus habilidades y que luego encontraba a algunos de sus amigos y les hacía algunas preguntas sobre la estabilidad de los portales. Una cosa más, el nigromante decidió que si iba a contarlo todo, la máquina garantiza el renacimiento, pero solo dentro de un mundo determinado. Si quieres que no nos dispersemos por los distintos continentes,
Tengo que interferir en el proceso una vez que esté en marcha. Lo cual, por supuesto, es arriesgado. Para los dos. Barcaster esperó con inesperada excitación una respuesta. A veces le parecía a Ulgrim que Barcaster había leído en uno de sus libros de magia que necesitaba un amigo y, mirando a su alrededor, había designado a un espadachín para el puesto, cerrando la cuestión para sí mismo. De hecho, no fue así. En el ordenado y racional mundo de Barcaster, Ulgrim ocupaba un lugar muy importante. Y el nigromante se hizo amigo de él tan sinceramente como pudo. Y Ulgrim reflexionó sobre su vida. Ahora, mirando hacia atrás, se dio cuenta de repente de que lo único que le importaba era el nigromante que caminaba a su lado. No había establecido una escuela de combate, dejando alumnos. No tenía familia. Su especie murió en un cataclismo. Toda su vida había transcurrido bajo la bandera de la guerra, en el perfeccionamiento infinito de su arte marcial. Y si es así, haciendo un esfuerzo por calmar los pensamientos inquietos, una vez sopesado todo, el guerrero tomó una decisión. Un renacimiento es un renacimiento. Haz también lo que quieras. ¿Qué riesgos tenía en mente el nigromante? Ulgrim ya no quería saberlo. Su mente se estaba calmando, cayendo en una especie de estado de paz mental. De una forma u otra, su vida terminaría aquí y ahora. Barcaster dio un suspiro de alivio para sí mismo. No estaba seguro de qué opción elegiría Ulgrim. Aunque este último parecía confiar en la opinión y la habilidad del nigromante, aún no era un mago y no podía comprender del todo las capacidades de Barcaster. El resto del viaje transcurrió en silencio. Ulgrim se sumió en una pacífica contemplación, habiendo tomado la última decisión de su vida actual. Barcaster, por su parte, estaba repasando una vez más sus acciones, preparando su mente para operar en un modo extremo, incluso para sus propios estándares. Morir para mantener otra alma cerca de él, atrayéndole a otro mundo, pero también sin permitir que se mezcle con el suyo, fue un reto para su arte. Ulgrim miró a su alrededor con interés al entrar en la cueva. La sala era pequeña, redonda para los estándares de los demonios, de unos 10 metros de diámetro. Con una cúpula que se eleva a la mitad de esa distancia. Las paredes eran de obsidiana omnipresente, con parches de piedra brillante. El suelo está plagado de figuras completamente incomprensibles para el espadachín. En un corto túnel que sale de la superficie quedaba una placa de instrucciones, leída por Barcaster. El espadachín sospechaba que estaba en la mitad superior de la esfera, enterrado en el suelo. El mago solo movió la cabeza afirmativamente cuando se le preguntó. En efecto, la esfera de 10 metros era la máquina de la reencarnación. La parte de trabajo estaba oculta abajo, mientras que la parte superior era el contorno del que hablaba el nigromante. ¿Qué tengo que hacer? Los amigos se colocaron en el centro de la sala. Quítate la armadura. Y no te resistas. Ulgrim obedeció. Se estremeció al deshacerse de su armadura. Estar desprotegido en el plano chtoniano no era una sensación agradable. ¿Preparado? Bueno, todo lo preparado que puedas estar para tu muerte. El espadachín sonrió. Por si acaso. Adiós. Me alegro de que hayamos luchado juntos, y estoy orgulloso de haber sido tu amigo. Barcaster dudó, buscando una respuesta adecuada al tono de su amigo, pero no se le ocurrió ninguna, se limitó a encogerse de hombros. Hasta luego. Lo último que vio Ulgrim fue el sello de absorción desparramado bajo sus pies. El silencio tiene muchas formas. Está el tipo pacífico y filosófico. Está el silencio opresivo que nadie se atreve a romper. Hay un silencio sepulcral. Y está el silencio que se produce en un segundo antes de una tormenta, cuando uno comprende que un poco más y el mundo estallará con ruido y truenos de elementos furiosos. El silencio que reinaba en la pequeña habitación excavada en las profundidades de una montaña cerca de Konohagakure no Sato, la aldea oculta, ¿viste? Pertenecía precisamente a esto último. La sala estaba generosamente iluminada por velas sujetas a una docena de candelabros a la altura de la cintura. Su luz parpadeante permitió examinar el escaso mobiliario de la cámara subterránea, una pequeña mesa contra la pared, ahora cubierta por una sábana, las siluetas de lo que parecían ser frascos e instrumentos, una cama de hospital en el centro, y las paredes y el suelo de piedra desnudos. Había 6 personas en la sala. Aunque 2 de ellas no podían contarse como muertas, 2 mujeres, una más joven y otra mayor, yacían muertas en la misma salida. Otro hombre se situó en la cabecera de la cama. Un hombre, alto, robusto, rubio brillante. Un kunai en una mano, los dedos de la otra reunidos en un sello de concentración. Ahora sus ojos azules seguían intensamente los movimientos del segundo hombre.
Ese estaba en la salida, sobre los cadáveres de las mujeres. La figura estaba oculta por un pasamontañas oscuro, una máscara naranja en la cara, dejando solo su único ojo abierto, a su vez mirando fijamente al primer guerrero. Tumbado en el pliegue del codo del enmascarado estaba el hijo recién nacido del rubio, y ahora la mano con el kunai sobre su pequeño cuerpo era lo único que le impedía atacar. La última persona en la habitación era la mujer postrada en la litera. Su pelo rojo, belleza y orgullo, estaba ahora enmarañado y empapado de sudor. Su joven y hermoso rostro estaba distorsionado por el dolor. En otras ocasiones habría encontrado algo que añadir a la confrontación de los hombres. Pero ahora, debilitada por el esfuerzo del parto, obligada a gastar su energía en contener al demonio que estaba aprisionado en su cuerpo y que, sintiendo la debilidad, se estaba liberando, solo podía esperar a su marido. Y el silencio previo a la amenaza asustaba a los jóvenes padres. No tenían miedo de una pelea, no la primera y, tal vez, no la última. El silencio les asustó por una razón diferente. Se supone que los recién nacidos gritan cuando llegan a este mundo. Pero en los minutos que habían transcurrido desde el nacimiento, el niño no había emitido ningún sonido. Y eso era casi tan aterrador como tener un arma desenfundada sobre su hijo. Lo único que pudieron decir las comadronas antes de que muriera fue que el bebé respiraba y su corazón latía. La tormenta que debería haber roto inevitablemente el silencio comenzó con una ligera y apenas perceptible perturbación del chakra en el cuerpo del niño. El enmascarado se permitió una breve mirada al niño. Y ese fue el momento que eligió para abrir los ojos. Los ojos son el espejo del alma. La mayoría diría que es una metáfora bonita, aunque manida. Pero pida la opinión de un nigromante y le dirá que es un hecho, mirando a los ojos de una persona en el momento de la muerte, o justo después del nacimiento, se puede tocar ese lado. Si el portador de la máscara fuera un simple mortal, no pasaría nada. Después de todo, no era un nigromante. Pero un ojo inhumano ardía con fuego en el corte de la máscara. Un iris rojo, una pupila puntiaguda y 3 comas, a modo de tomo, a su alrededor. El santuario glorificado era el centro del poder del clan Uchiha. Sus propietarios, en su arrogancia, llamaron a este dojutsu los ojos de Dios, afirmando que lo ve todo. Si esto es cierto, nadie lo sabe, pero tiene un atisbo de alma, habitando tardíamente un cuerpo que la espera. El simbionte mágico, mal interpretado como un ojo, leyó obedientemente la información y la transmitió a su dueño. Toda la información. Y la mente de Uchiha se paralizó, intentando en vano comprender las construcciones mentales que habían caído sobre él. 6, 7, incluso 8 dimensiones. Hechizos de magia de otro mundo para los que no había nombre, creados por el gran nigromante sobre la marcha, en un intento de mantener cerca el alma de su amigo. Habían hecho su trabajo, pero ahora estaban destrozando la mente no preparada del guerrero de este mundo. Tal vez si hubiera tenido unos minutos, el Uchiha habría sido capaz de hacer frente a lo que se le venía encima. Después de todo, el Sharingan era una parte integral de él, y sus instintos lo habrían manejado, apagando el dojutsu que le había fallado. Pero contra el cuarto Hokage, Namikaze Minato, el apodado Rayo Amarillo, unos minutos eran como una eternidad. Al notar que su enemigo estaba distraído, el rubio atacó de inmediato, justificando una vez más el colorido apodo que se le había dado. 1. La técnica lo acerca a su oponente. 2. El kunai se clava en el corazón del portador de la máscara. 3. Otro kunai de 3 hojas, inusualmente largo y ancho, derriba la cabeza del enemigo. 4. Las manos del joven padre recogen suavemente el rollo del bebé, que ni siquiera ha empezado a caer. 5. El técnico lleva a Minato de vuelta a la litera con su cónyuge. Tiene una opinión lo suficientemente alta de las capacidades de Uchi como para no quedarse cerca de un cadáver aparentemente garantizado. Apenas tardó un par de segundos en ganar. Y en esos mismos segundos hubo otra pelea. ¿Era esto el curso natural de las cosas, o el trabajo de una máquina de reencarnación? Barcaster nunca fue capaz de entenderlo después. Pero la conciencia del mago comenzó a desvanecerse tan pronto como finalmente tomó su cuerpo destinado. La mentalidad pura que había conseguido con tanto trabajo estaba fallando, dejando al nigromante dependiente una vez más del cerebro orgánico. El débil y poco desarrollado cerebro de un recién nacido. Todos los esfuerzos del mago por contrarrestarlo resultaron inútiles. Incluso él tenía sus límites. Agotado de luchar por el alma de Ulgrim, habiendo soportado antes difíciles y prolongadas batallas de las que nunca se recuperó del todo, Barcaster se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba ocurriendo. Sus capacidades se estaban derritiendo rápidamente.
Como si no pudiera ni siquiera empezar a armar un circuito cuatridimensional, ahora ya no puede recordar cómo acceder a su poder. Su conciencia se desvanece. Aquellos fragmentos de personalidad que de alguna manera eran capaces de funcionar sobre la base de un sustrato tan débil como era este joven cerebro, no podían reconocer la pérdida. Pero al percibir la injusticia, expresaron su indignación de la única manera que tenían a su alcance. ¡Bah! El fuerte chillido de un bebé descontento rompió la tensión, provocando un suspiro de alivio en los padres. Todo terminó bien. Y a pocos kilómetros de la sala oculta en la roca, se producían acontecimientos propios, no menos dramáticos, para los implicados. Un gran bloque en las afueras de Konoha. Una casa rica, en el corazón de la misma, la residencia del jefe del clan Uchiha. Un lugar normalmente tranquilo, en el que incluso los criados parecían moverse con la dignidad de los aristócratas. Ahora, a una hora muy tardía, su ambiente tranquilo se vio interrumpido por un bullicio completamente atípico. Mikoto Uchiha, la esposa del jefe del clan, había entrado en parto prematuro. No tanto, el nacimiento se esperaba en una semana, pero aún así, razón suficiente para que los sirvientes e Irgenin sean arrancados de sus camas por la voluntad del poderoso jefe. El propio jefe, Fugaku Uchiha, se paseaba nervioso ante las puertas cerradas del dormitorio donde su mujer estaba de parto. El anciano Irgenin, que se había apresurado a llegar alarmado, había sacado un eminente marido, sin inmutarse lo más mínimo bajo la mirada de unos ojos rojos con 3 tomos. Y ahora uno de los hombres más poderosos de Konoha esperaba humildemente bajo la puerta el veredicto de los sanadores. Los gritos de su mujer se callaron hace unos minutos. Una comadrona que se asomó un segundo ya había informado a un preocupado Fugat de que la parturienta estaba bien y que el bebé estaba siendo examinado por un Irjanin. Finalmente, la puerta se abrió para dejar salir al sanador. Enhorabuena, tienes un hijo. Un pequeño compañero robusto, y sin anormalidades. El parto fue bien, aunque prematuro. El líder del clan sintió que el peso de la montaña se desprendía de sus hombros. Puedo verlos. Esta vez, Fugaku no iba a retroceder ante el sanador. Sin embargo, este último no vio la necesidad de discutir. Sí, por supuesto. Y el padre, exultante, se apresuró a entrar en el dormitorio para ver por fin a su hijo y a su mujer.